Bien, nuevamente en esta cápsula número 2 vamos a hablar acerca de los paradigmas y modelos epistemológicos en el derecho. Em, ¿Qué significa esto? ¿Cuáles han sido las corrientes que han definido qué debe entenderse por derecho, cómo debe de aplicarse, cómo deben de materializarse? ¿Cuáles han sido estas grandes corrientes? Recordemos al justnaturalismo, esto es la verdad fundada en principios universales. El justnaturalismo lo que nos dice es que, bueno, para empezar, el justnaturalismo es una de las corrientes más antiguas en el derecho y sostiene una idea poderosa. ¿Cuál es? Que el derecho no es solo lo que está escrito en los códigos, sino algo que emana de la propia naturaleza humana o de un orden superior. Para el justnaturalista existe una verdad jurídica universal que es anterior y superior a las leyes creadas por el hombre. Por cierto, en este sentido cabe resaltar que los derechos humanos están precisamente fundados en el naturalismo y que finalmente también son precedentes de todo el sistema jurídico. Por su parte, el positivismo jurídico, que es otra corriente, nos dice que el conocimiento, nos habla del conocimiento del derecho como una norma puesta, como una norma jurídica. Hart, al respecto, por ejemplo, sostiene que el derecho es un fenómeno social y humano, no divino ni natural. El derecho es lo que está puesto, dice, por una autoridad legítima. Entre otras corrientes que destacan, podemos mencionar al racionalismo crítico y al pospositivismo, esto es, la superación de lo que se conoce como la exégesis. En este sentido, durante mucho tiempo se creyó que el juez era simplemente la boca de la ley, esto es la exégesis, alguien que aplicaba la norma de forma mecánica. El racionalismo crítico, inspirado por Karl Popper y el positivismo, rompieron con esta idea. Argumentan que la interpretación del derecho no es un proceso automático, sino un ejercicio de razón crítica. Superar la exégesis en este sentido significó reconocer que las leyes tienen zonas de penumbra, ambigüedades, pues, y que el jurista debe usar la argumentación para encontrar la mejor solución posible. Otras posturas nos han dicho o que han revolucionado también la aplicación y la interpretación del derecho y que implican un cambio de esta. Nos dicen, por ejemplo, que el derecho vive de paradigmas, otras posturas nos hablan que el derecho funciona como una especie de programas de investigación. Hay quienes también han establecido o han hablado del anarquismo metodológico. Esto es, nos recuerda que no hay un solo método para conocer el derecho y eso es también evidente. Por otra parte, también hay posturas que hablan del pensamiento complejo, en el cual podemos mencionar a Edgar Morin como uno de los doctrinarios que sustentan esta postura, que nos dicen que el derecho es un sistema dinámico. Esto es, Edgar Morin nos invita a aplicar el pensamiento complejo. Esto significa que el derecho está conectado con la economía, con la política, la psicología y el medio ambiente. Es decir, ver al derecho como una disciplina interconectada, multidisciplinaria. Y nos refiere, si movemos una pieza en el sistema jurídico, todo el sistema social reacciona ante ello. Otros temas que también es importante abordar en esta lógica es la relacionada con las herramientas operativas de la epistemología jurídica. Esto es la aplicación de la epistemología a la práctica legal. Y en ese sentido, si hablamos, por ejemplo, del lenguaje jurídico, ¿qué implica esto? Que los juristas nos enfrentamos a dos problemas principales. ¿A qué me refiero? A la vaguedad, en el marco de esta postura. A la vaguedad, esto es cuando el límite de un concepto no está claro, y también a la ambigüedad, esto es cuando una palabra tiene varios sentidos. Y esto en el lenguaje jurídico, cuando nosotros estamos frente a una norma jurídica, siempre nos vamos a enfrentar a estos dos elementos, es decir, cuál es el espíritu del legislador. En ese sentido, juegan, digamos, un papel aquí la vaguedad y la ambigüedad. En ese sentido, la epistemología nos va a enseñar que los conceptos jurídicos no son descubiertos en la naturaleza, sino son construidos. Y por ello, el abogado debe ser una persona experta en la precisión
lingüística. Otros elementos que se suman al tema relacionado con la epistemología en la práctica legal nos van a remitir a la hermenéutica y a la argumentación, es decir, cómo conocemos el sentido de la norma. En este sentido, si el lenguaje es el cuerpo del derecho, la hermenéutica es el alma. Interpretar no es solo leer, es descifrar el sentido de una norma en un caso concreto. La hermenéutica nos dice que no existe una interpretación, no existe una interpretación única y verdadera, sino que el conocimiento del sentido legal surge de un diálogo entre el texto, el contexto y el intérprete. Ya veremos qué maravilloso es hablar de esto en clases. Por su parte, la argumentación es la forma en la que justificamos o sustentamos, pues, el conocimiento jurídico y aplicamos y materializamos el derecho. Ya como temas finales y que abordaremos durante nuestras charlas, es importante también que hablemos, hay dos temas aquí importantes, la epistemología y la postmodernidad. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere al giro de colonial y a la crítica feminista. Esto es, la postmodernidad vino a decirnos que el sujeto universal del derecho, ese hombre blanco, propietario, europeo, como fue originalmente construida la ciencia jurídica, no representa a toda la humanidad. La epistemología jurídica contemporánea incluye el giro de colonial, que reconoce los saberes de los pueblos indígenas, el conocimiento ancestral, la crítica feminista, y que denuncia cómo el derecho ha sido construido desde una visión masculina que invisibiliza a las mujeres. Y lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, que tiene una postura o una base antropocentrista y que en la actualidad está transitando digamos, de una postura antropocentrista a posturas biocentristas, a posturas ecocentristas, a posturas postmodernistas, transhumanistas y así por el estilo. Entonces, todo esto se cuestiona desde la epistemología. Pues bien, es cuanto. Nos vemos pues en clase. Muchas gracias.